Honduras. Aprovecho para enviar un mensaje de solidaridad a los hermanos hondureños y a los hermanos nicaragüenses. A El Salvador ha estado llegando nomás la depresión tropical, pero que ha afectado grandemente. Y tiene que ver con el agua cuando realmente se vienen estos temporales, porque es producto del calentamiento global. El agua tiene que ver con el interés que tiene que existir por la forestación, porque se está deforestando tanto en El Salvador. Hay un descontrol del ordenamiento territorial que hace que cada vez gente del área rural migre a las grandes urbes como San Salvador, básicamente Santa Tecla, y prácticamente están utilizando los valles de los volcanes, inclusive las laderas y las cimas de los volcanes para construir. Recientemente el mundo se dio cuenta sobre un deslave que hubo en la zona de Nejapa, el municipio de Nejapa, el departamento de San Salvador, que está precisamente en el volcán de San Salvador. Hubo un deslave allí que dejó muchas personas sin casa, muchos heridos, muchos muertos también. Sin embargo, solo 4 días después, el Ministerio de Medio Ambiente estaba autorizando el estudio de impacto ambiental de la empresa que quiere construir una mega ciudad en ese mismo lugar, a escasos metros de donde ocurrió el desastre. Tenemos un serio problema en El Salvador porque creo yo que poco podemos hacer con el calentamiento global, porque eso es mundial, pero mucho podemos hacer con nuestros bosques, mucho podemos hacer con el control de los desechos sólidos, mucho podemos hacer también tratando de preservar, de crear, de generar cada día más reservas en nuestro país, El Salvador. Creo que nuestros ríos están muy contaminados. El dolor de cabeza para las grandes ciudades son cuando se tapan todos los afluentes, los tragantes para recibir el agua que cae en El Salvador. Se han hecho muchos esfuerzos. Por ejemplo, hay que recordar que en El Salvador se logró recientemente la aprobación de la ley contra la minería metálica, precisamente por la contaminación del agua. El Salvador es el único país del mundo que ha logrado tener una ley que prohíbe la explotación minera en nuestro país, El Salvador. Uno no tiene que ponerse a todo, sinceramente. Cualquiera puede tener una iniciativa, pero si eso genera contaminación, hay que evitarlo. Hay que exigir que cumpla los controles. En El Salvador hay una estrés hídrica y es lamentable porque en nuestro país, El Salvador, se tienen estudios que cada invierno, yo creo que este va a ser mayor, pero un promedio de 3,000 milímetros cúbicos de agua cada año. Este año va a ser menor, pero ya dentro de 2 meses en El Salvador no se puede brindar el servicio del agua potable. Hay mucha empresa por aquí porque hay una deficiencia en el servicio de agua potable en El Salvador, pero las empresas tienen el gran negocio. En El Salvador es más cara el agua que la gasolina. Creo que hay que trabajar mucho. Tenemos una deuda, por ejemplo, con la ley del agua, más de 12 años, ya casi sobre los 14, en donde no ha habido voluntad, porque hay sectores poderosos que tienen sus tentáculos en la Asamblea Legislativa y no permiten que se apruebe definitiva por una vez por todas esa ley del agua para garantizar no solo el agua, sino que cuando hablamos de la ley del agua estamos garantizando, contribuyendo al cambio, a contrarrestar el cambio climático, estamos ayudando a proteger los recursos naturales, estamos ayudando a proteger el agua y a ver el agua como un derecho humano y no como una mercancía. Espero yo que en la próxima legislatura, si no se logra en esta, la batalla principalmente sea la aprobación de la ley del agua. Tenemos que convencernos, que aquí no se vale ser imparcial, de decir a ver cómo salen. No, aquí el agua es para el pueblo, porque el agua es vida, Eric. Muy bien, ahí estaba la respuesta de Guido con respecto a la temática del agua. Quizás vamos a pasar ahora, obviamente, al tema de seguridad. Creo que es de los temas de mayor importancia que vive el país, aparte obviamente de la pandemia, que ese tema pues lo hemos venido tocando mucho, pero nos gustaría conocer todo el análisis que nos puede dejar Guido Flores con respecto a la temática de la seguridad.
Esto obviamente afecta en todos los rincones del Salvador. Así es que Guido nos podría decir cuál es su análisis con respecto a la temática con respecto a la seguridad o inseguridad. Creo yo que hay que reconocer, Eric, en El Salvador se han hecho muchos esfuerzos por la seguridad y dan sus frutos, pero hay mucha inseguridad en El Salvador. Yo creo que la inseguridad es como estar descubriendo cuál es el Big Bang de la seguridad. Y creo yo que si nos quedamos en una situación lo más cómodo, lo más sencillo que la gente interpreta, que es ver la represión policial y ver el uso del ejército de una forma desmedida, ahí estamos viéndolo con la fórmula más sencilla. Hay que ir allá, al origen de la cosa. Digo esto porque en El Salvador la inseguridad tiene varios factores, por ejemplo, los desastres naturales, la falta de empleo, la falta de oportunidades en El Salvador, gente que no tiene, jóvenes que no tienen acceso a la educación media, gente que no tiene acceso a la educación superior, gente que se gradúa de la universidad y no encuentra trabajo, y esto permite también que la gente migre mucho. Un saludo a todos nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo. Sé que han hecho un gran esfuerzo, nadie les ha ayudado. El que ha triunfado fuera del país es por cuenta propia. Sin embargo, la migración ha impactado también de alguna manera, porque cuando uno analiza en este momento cuál es el concepto de la familia, ya no basta hablar del concepto de la familia nuclear, de la familia ampliada, sino que cómo está la familia salvadoreña hoy en 2020, cómo quedó la familia, cómo ha ido generando la familia con la migración, porque se generan problemas. Yo sé que muchos salvadoreños en cualquier parte del mundo le han resuelto temas importantes, dificultades importantes a su familia, pero también se da el caso de que a veces los padres de familia se van para los Estados Unidos, a sus hijos los dejan en El Salvador, con su abuela, con su prima, con la tía, con la vecina, y esto incide también en la seguridad. Esta misma situación también genera problemas que a veces alguien está fuera del país, el otro está en la cárcel. Ese es el tipo de familia que tenemos hoy en El Salvador, y todos esos temas tenemos que estudiarlos de raíz. Por eso es bien importante lo que se desarrolló en los gobiernos anteriores, que si bien es cierto, la represión en algún momento es necesaria, tienes que tener a una policía con capacidad. No digo yo que tenemos que tener a una Fuerza Armada con capacidad para atender la seguridad, porque esa no es su función. A la Fuerza Armada es otro papel la que le da la Constitución, el papel que le dan los acuerdos de paz. Tenemos que fortalecer la policía y garantizar que esa policía, que es fruto, que es la principal hija de los acuerdos de paz, hay que protegerla y no permitir que esa policía se nos militarice, no permitir que esa policía abuse del poder, abuse de la represión. Un día yo sueño en que la policía sea vista por el pueblo salvadoreño como la parte que le puede resolver los problemas. En El Salvador, desde junio del año pasado, se ha descuidado la prevención que involucraba a todos los sectores, el pueblo salvadoreño opinando, los alcaldes dando su parte, los gabinetes departamentales haciendo lo que les corresponde, la empresa privada también en alguna medida haciendo todo lo posible, la cooperación internacional, pero precisamente era ese apoyo a la prevención, porque esa es la seguridad duradera. En este momento la inseguridad siempre continúa. El problema es que hay otras estrategias que hacen ver a través de los medios de comunicación que aquí no está pasando nada, cuando a los muertos aparecen por cualquier lado, y de repente ve uno que en algún lugar sale un policía, inclusive que capturan a una persona que no prestó resistencia, y aún ya estando esposado, abusan físicamente de él. Creo yo que es necesario ir resolviendo todos esos problemas, porque la apuesta debe ser
Ojalá un día en El Salvador no haya necesidad de cárceles, Eric, porque cuando ya la gente no cabe en las cárceles, ese es el termómetro que tenemos a una sociedad valiente. Y eso, si bien es cierto, la represión en determinado momento es necesaria, con represión no vamos a resolver los temas de inseguridad, la vamos a resolver con prevención, con oportunidades, con educación, Eric. Ahora bien, ha montado aquí pues lo que es su análisis con respecto a la seguridad o inseguridad, pero también tiene mucho que ver la justicia, cómo se ha desempeñado la justicia, digámoslo así, en los últimos años, porque obviamente esto no viene de más a menos, sino que de menos a más, siempre incrementándose toda la situación o cuestiones complicadas, digámoslo así, para que el ejercicio de la justicia al final pues está fallando. ¿Qué se podría decir al respecto? La justicia, el sistema de justicia cumple un papel muy importante, Eric, y creo yo de que alguien me decía hace un momento, y leía por ahí, la justicia salvadoreña sigue pariendo, porque no ha parido todavía. Hay mucha queja con el trabajo que hace la Fiscalía General de la República, con el trabajo que hacen muchos jueces. Yo no quiero decir que no hayan jueces buenos, por supuesto que los hay, que todos los magistrados sean malos, por supuesto que hay magistrados buenos, pero el problema ahí es que hay un pendiente también que no se cumplió en la firma de los acuerdos de paz, que era la depuración judicial. No se hizo. Vean cómo están, por ejemplo, la deuda que se tiene con las víctimas del conflicto armado. Hace un día se cumplía 31 años del asesinato de los sacerdotes jesuitas y todavía no hay justicia. Ya se va a cumplir un aniversario más de la masacre de El Mozote y no hay justicia. Muchos defensores siguen argumentando que la masacre del Mozote es un invento, aun cuando los forenses argentinos vinieron a El Salvador y exhumaron cientos de cadáveres. Decir que ese es un invento, no sé de qué planeta nos están hablando en El Salvador. En El Salvador sigue existiendo la injusticia en general, cuando realmente lo que te decía, el pueblo salvadoreño presentando que no se autorice la construcción de la ciudad Valle El Ángel, no escuchan al pueblo, sino que les interesa cuál es la ambición que tienen esos empresarios de hacer dinero ahí a costa del medio ambiente. Las cárceles en El Salvador están llenas de gente inocente, gente que no se le ha hecho proceso. Hay una retardación de justicia. Muchas veces en El Salvador tienen preso al que roba una gallina, pero no tienen presos a quien ha hecho grandes actos, por ejemplo, de crímenes y de corrupción en El Salvador. Se le echa las culpas a un partido político de repente. Hoy día está, por ejemplo, de echarle la culpa, tales políticos son los responsables de la injusticia, tales políticos son los responsables de la corrupción, alcaldes, diputados. No, la justicia es una responsabilidad del sistema judicial, y si algo mal está pasando en El Salvador es porque el sistema de justicia en nuestro país es deficiente. Hay mucha corrupción en el sistema de justicia y hay que decirlo. La Fiscalía General de la República, uno puede confiar, deberíamos de confiar, esa institución que es unipersonal, manejado por una sola persona, y la gente ha vuelto a tenerle miedo a los policías, ha vuelto a tenerle miedo a los jueces, y le tiene mucho miedo también a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía muchas veces no investiga bajo criterios objetivos, sino que son con dedicatoria. Y hay que tomar en cuenta porque el sistema de justicia salvadoreño también ha caído en esa estrategia de la judicialización de la política. Yo creo que la justicia en El Salvador, como en cualquier país de América Latina, se dedica más a poner temas, a hacer acusaciones sin pruebas a líderes políticos, porque el objetivo es acabarse a ese líder político más que meter al delincuente a la cárcel. Cuando hablamos, ¿cómo está yo sé que la corrupción es una epidemia
que debe estarse vacunando contra ella constantemente, debe darse ejemplo, porque ahí está esa